2, Romanos capítulo 2, versículo 27. Ahora que me escucho por acá tengo la voz congestionada. No me había dado cuenta. Le puse por título a esta prédica La circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. ¿Encontró Romanos 2? Vamos a leer del 27 al 29. Gracias, Damián. En la versión NTV. Nueva y fabulosa traducción viviente. Dice, de hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Acuérdense de esa parte. Tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo hermoso que podemos disfrutar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, honramos tu palabra. Estamos acá con un corazón predispuesto para escuchar, para oír inteligentemente como entendíamos hoy, para escuchar con un corazón y con una actitud correcta, esperando que traigas y que provoques cambio en nuestro corazón y en nuestro interior, Señor. Echamos fuera toda distracción, echamos fuera todo lo que nos quiera sacar del ambiente en el que vos nos sumergís de verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre los judíos y los gentiles. O sea, los gentiles son los que no son judíos. Pero para nuestros tiempos podríamos cambiar estas palabras por cristianos y no cristianos. Creyentes y mundanos. Qué fea palabra mundano, ¿no? Me acuerdo que tenía un compañero en el secundario que había ido a una iglesia, entonces el otro día en el colegio me preguntó, ¿qué son los mundanos? Yo digo, y se le dice así a la gente que no va a la iglesia. Ah, entonces yo soy un mundano, me decía. y dice, qué horrible esa palabra, tenés razón, no la vamos a decir más. Vamos a decir más mundano. Si comparamos, como hace aquel apóstol Pablo, este versículo quedaría así más o menos. Volvemos al 27. Dice, de hecho, los no cristianos los condenarán a ustedes, cristianos, que van a la iglesia, que sirven a Dios, que cantan alabanzas, que toman la Santa Cena, tienen la ley de Dios, pero no lo obedecen. Pues no se es un verdadero cristiano solo por ir a la iglesia, por todo lo que hablamos, ni por haber pasado por la ceremonia del bautismo, ni por la ceremonia de que te reciban como nuevo miembro. No, un verdadero cristiano es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La mirada de Dios está puesta en lo interno y no en lo externo. Sigamos con el versículo que sigue. Dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Por ahí si hay alguien que no está familiarizado con el término circuncisión, era un ritual judío que se practicaba en los bebés varones de 8 días de nacido, que consistía en cortarle la parte del prepucio para que quede así el glande al descubierto, y en eso consistía, ¿sí? Se hacía por lo general de bebé a los 8 días. En algunas ocasiones de la Biblia se hizo cuando ya los hombres eran adultos. Pero acá el apóstol Pablo les está diciendo que esa circuncisión, que esa práctica, era una práctica externa, era una práctica corporal que pertenecía al antiguo pacto, pero que en realidad era sombra y figura de algo interno que Dios quería mostrar. La circuncisión espiritual es otra cosa. Vamos a Colosenses 2:11. Vamos a hacer una cosa. Esta parte de acá busque Colosenses 2:11 y esta parte de acá busquemos Ezequiel 36:26.
El apóstol Pablo en estos versículos que leímos de Romanos 2 dice que consiste en un cambio en el corazón, un cambio que lo produce el Espíritu Santo y que ese cambio da como resultado que busquemos la aprobación de Dios antes que la de los hombres. ¿Encontró Colosenses 2:11? Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa entonces la circuncisión espiritual? ¿En qué consiste? En que sea quitada, ¿qué? La naturaleza pecaminosa, ¿sí? Justamente ese ritual judío se hacía para quitar la contaminación, para quitar las posibilidades de contraer enfermedades venéreas. Entonces la circuncisión espiritual consiste en quitar una naturaleza pecaminosa, una naturaleza desobediente, para instalar en nosotros una nueva naturaleza cuya principal característica es la obediencia. Por eso, como decía Pablo en Romanos, en el versículo que leímos recién, dice que una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios. O sea, ¿cómo nos damos cuenta si esa circuncisión espiritual ya ocurrió en nosotros? Porque algo en nuestro corazón cambió, algo en nuestro interior cambió, por lo cual ahora nos importa lo que Dios piense, nos importa lo que Dios dice, nos importa obedecerle. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Otra vez, este cambio producido en el corazón tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hacernos obedientes. De nuevo, a ver, la circuncisión espiritual tiene por objetivo hacernos obedientes. Cambiar nuestro corazón terco, nuestra naturaleza desobediente y rebelde, que no quiere obedecer, que no quiere hacer caso, y poner en su lugar un corazón tierno y receptivo, sobre todo a la voz de Dios. Un corazón que es sensible a lo que Dios quiere y que quiere agradarle y que quiere obedecerle. Entonces la circuncisión espiritual es un cambio en el corazón que lo produce ¿quién? El Espíritu, como leímos en Romanos. Este cambio lo produce el Espíritu, cuyo objetivo es hacernos obedientes. La obediencia es un elemento clave en la vida en el Espíritu. Los que están en el discipulado de vida en el Espíritu, o siempre que hablamos de la vida en el Espíritu, cansamos con dos palabras. La vida en el Espíritu consiste en oír y obedecer. Justo hoy el tema que compartió el pastor en estos 10 días de santificación tiene mucho que ver con esto. Oír y obedecer. Creo que el tema es que a veces, en este tiempo hemos estado aprendiendo mucho a escuchar a Dios, acerca de la oración de escucha. Creo que ya la gran mayoría tiene por hábito escuchar a Dios. Pero el escuchar a Dios no puede ir separado de la otra parte que es obedecer. Si escuchamos mucho, pero obedecemos poco, empieza a haber un peligro grande porque Dios va a dejar de hablar. Dios solamente habla en ambientes donde es escuchado y a personas que después de haber oído su voz toman decisiones, cambian cosas en su vida. ¿Te ha pasado de aconsejar a alguna persona y te gastás dándole consejos y demás y después no hace nada de lo que vos le decís? ¿A alguien le ha pasado? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Le vas a seguir dando consejo o no? No, porque si no te lleva el apunte, no le vas a seguir hablando. Y con Dios pasa lo mismo. Si Dios nos habla, nosotros escuchamos, pero no pasamos a la otra parte de obedecer, llega un punto en que Dios deja de hablar. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué dejas de hablar? ¿Por qué ya no me hablas como antes? ¿Por qué ya no puedo escuchar tu voz? ¿Por qué ya no soy tan sensible? Y muy probablemente la respuesta sea porque
lo que ya escuchamos tendríamos que estar ahora obedeciendo, pero no lo estamos haciendo. Hay un peligro en una congregación que escucha a Dios, pero no lo obedece porque Dios dejará de hablarle. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, o sea, circuncídense, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Wow, este versículo es tremendo. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Primer requisito para que una palabra nos transforme es escucharla con humildad. Recibir la palabra con humildad. Si tenemos un corazón humilde, la semilla tiene lugar, porque nuestro corazón es una tierra blanda, es una tierra fértil. Si nuestro corazón es una tierra dura, la semilla no puede germinar, ¿sí? Entonces, para que una palabra nos transforme, el primer requisito es escuchar con un corazón humilde. Escuchaba el apóstol Gustavo Lara en una prédica, y creo que era él, sí, que decía que para que una palabra provoque transformación, el 50% está del lado de quien imparte la palabra y el otro 50% está de parte de quien escucha la palabra. ¿Y con qué actitud escucha la palabra? ¿Con qué corazón escucha la palabra? Si nosotros nos predisponemos a escuchar una palabra con un corazón orgulloso, vamos a decir, a ver, ¿de qué va a hablar? Ah, ya sé. O no, esta persona que habla no me cae bien, o yo ya sé todo, o vine acá porque me tocaba servir. Entonces nos sentamos ahí, no con un corazón humilde, sino con un corazón orgulloso. Porque el corazón orgulloso cree que no necesita de la palabra, y aunque esta palabra tiene el poder de salvar su alma y de transformarlo, no tiene llegada porque escuchamos con orgullo. En cada discipulado tenemos la oportunidad de escuchar una palabra que puede transformarnos. No importa quién la dé, no importa cómo la dé, no importa si es un buen orador o no un buen orador, todo eso no importa. Lo que importa es con qué corazón nosotros escuchamos la palabra. Y cuando pasamos después al grupo pequeño, si no tenemos nada para decir de lo que hemos escuchado, porque encima no solamente nos habla en la palabra, sino en la adoración misma, ¿no? Suponete que en la prédica no te haya hablado nada, pero en la adoración Dios siempre habla y te muestra algo. Si no tenemos nada para decir, es porque hemos estado escuchando con un corazón orgulloso. Porque lamentablemente perfecto, debo decir que no somos. No somos perfectos. Si alguien tenía esa expectativa, no somos. Entonces, si no tenemos nada para decir, no queda otra que porque somos orgullosos. Y en esto quería honrar a Vivi, porque yo aprendo mucho de ella en este aspecto. Ella es una persona que siempre escucha la palabra con humildad. ¿Y cómo te das cuenta? Porque siempre, no importa quién predique, después de que escuche una prédica, uy, el Señor me habló, me mostró un montón de cosas que tengo que cambiar. Y no es porque sea la más pecadora del mundo, sino porque tiene un corazón humilde. Cuando hacíamos corazón alineado, a veces estábamos hablando así de un tema y en un momento se quedaba seria y callada, así con la mirada perdida. Y ya con Dana sabíamos que es porque el Espíritu Santo le estaba marcando algo. Y eso es porque hay un corazón humilde que escucha la palabra con humildad y el Espíritu Santo tiene la posibilidad de mostrarte algo que es necesario cambiar en tu interior. Un corazón enseñable. ¿Con qué actitud nos sentamos a escuchar una palabra? ¿Con qué actitud venimos a congregarnos? Porque es muy peligroso escuchar mucho, pero nunca llevarlo a la práctica, nunca bajarlo a mi vida práctica. Porque el conocimiento, el mucho conocimiento, solo nos vuelve orgullosos. Si no bajamos ese conocimiento a la práctica, nos volvemos orgullosos. Y encima estamos
bombardeados de palabras todo el tiempo, escuchamos palabras. Encima ahora nos mandan por WhatsApp palabras todos los días también. Y si solo lo procesamos como una información teórica, lo único que hace es envanecernos con orgullo. Por eso cada vez que escuchamos una palabra tenemos la responsabilidad de bajarla a la práctica. Sigamos ahí en el mismo Santiago 1, el 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que, de nuevo, tienen que, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas. Recuerden esa palabra. Primero dice que te engañas a vos mismo y segundo que te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Como les decía, estamos llenos de prédicas. Escuchamos una prédica los miércoles, escuchamos una prédica los sábados, los jóvenes, la reunión de mujeres, la reunión de varones, escuchamos una prédica los domingos, podemos escuchar prédicas por YouTube. Dios nos puede hablar en la adoración, te habla en la intimidad en tu casa, o sea, escuchamos todo el tiempo. Ahora el problema es que no nos podemos quedar solamente con escuchar. Después viene la otra parte importante que es hacer, obedecer, poner en práctica lo aprendido. Y ahí es donde hacemos agua, la mayoría. Escuchamos mucho y quizás acá, mientras está dando la palabra, Dios pone un espejo, como dice acá el versículo que leímos, y empezamos a vernos a nosotros mismos. Y vemos, esto está mal en mí, esto tengo que cambiar. El problema es que si no lo acompañamos de una gestión de vida, eso se nos olvida. ¿Y qué es una gestión de vida? Es que cuando vos estás acá escuchando la palabra, tomes nota de la palabra. Tomes nota de lo que Dios te habla, tomes nota de lo que Dios te habló en la adoración, tomes nota de lo que tenés que cambiar para que mañana, cuando sea tu momento de oración y de intimidad, saques el cuadernito, recuerdes la palabra y digas, Señor, ¿qué decisiones tengo que tomar con respecto a esta palabra? ¿Qué cambios tengo que producir en mí? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Porque si no, no sirve de nada la palabra que escuchamos. Si no hago de esa palabra una gestión de vida que me permita aplicar lo que he aprendido, no sirve de nada. Imagínense que vamos a una carrera universitaria donde todo es teoría, pero después nunca lo aplicamos a la práctica. Terminan los años de cursado y no te sirve de nada. Debemos aprender a ser más responsables y ordenados con las palabras que escuchamos. Nuestra tarea, como les decía, es mientras escucho al predicador, escucho también al Espíritu Santo marcando cosas en mi interior, como hace Viviana. Esas cosas que me marca, si las tomo en serio, las voy a anotar para que no se me olviden. Cuando no te importa mucho lo que te están diciendo, no prestas mucha atención. Pero cuando te están dando un dato que es muy importante para vos, vos te vas a asegurar de buscar algo rápido donde anotarlo. Si te digo, te regalo $1.000.000 y el número de la cuenta bancaria es tanto, vos desesperado vas a salir a buscar algo donde anotar el número. Si te tomas en serio la palabra de Dios, vas a anotar y después en tu casa te vas a tomar el tiempo para orar y para preguntarle a Dios qué cambios importantes tenés que hacer. Hay algunos que se quejan de que en los discipulados les dan tarea. Es que de palabra ya tenemos mucho, la tarea ahora es bajarlo a la práctica. Fue una de las cosas que nos hizo entender que el diseño de la escuela bíblica tenía que transformarse en otro diseño que es el de discipulado. Porque en la escuela bíblica veníamos, escuchábamos, aprendíamos historias bíblicas, aprendíamos versículos, pero eso nunca se bajaba a la vida. En cambio, en el discipulado, vamos al grupo pequeño y en el grupo pequeño tu discipulador te pregunta, ahora, ¿cómo vas a bajar eso que escuchaste a tu vida? Y después, ese discipulador te pregunta, ¿cómo vas con esto que Dios te marcó? ¿Cómo vas con esto que escuchaste? ¿Qué cambios vas a generar en tu vida para que esta palabra se aplique? O así debería ser el diseño del discipulado. Dice el versículo, si solamente oigo,
me engaño a mí mismo. Me engaño a mí mismo. ¿Cuántas veces hemos creído que hemos trabajado cosas en nuestro interior, que hemos trabajado cosas en el corazón, en el carácter, pero solamente porque las hemos escuchado, pero nunca en realidad las hemos trabajado? Si se nos habla de orgullo, sí, yo escucho un montón de veces eso, porque voy a la escuela del carácter y todo el mundo habla de eso. Pero que lo haya escuchado mucho no significa que lo haya trabajado. En los reportes de los discipuladores, la mayoría dice, esta persona reconoce, identifica, pero después no la trabaja. Y es lo mismo que nada, porque ¿de qué te sirve identificar algo, pero después no lo cambias nunca? ¿De qué te sirve que le diga a una persona, che, me molesta que nunca laves los platos después que terminas de comer? Ay, sí, tenés razón, hago mal en no lavar los platos, pero después no los lava. Y a veces la misma actitud que tenemos con Dios. Ay, sí, yo soy orgulloso, pero después sigo siendo, no hago nada para cambiar. Nos engañamos a nosotros mismos. Podemos haber escuchado miles de veces sobre algunas cosas, pero a menos que no nos tomemos el tiempo de trabajarlas, no vamos a ser transformados. La pastora Claudia hablaba en el Discipulado de Vida en el Espíritu sobre nutrición espiritual, que la palabra nos nutre. La palabra es nuestro pan, es alimento, es comida, es bebida. Pero la palabra solamente puede transformarnos y solamente puede nutrirnos si dejamos que se procese en nuestro interior. Si yo como algo y después al ratito de haber comido vomito, ¿esa palabra me nutre? ¿Esa comida me nutre? No, ¿cierto? Y pensaba mientras estábamos ahí en la adoración que a veces somos bulímicos espirituales. ¿Por qué? Porque a veces nos damos atracones de palabra. Venimos a un congreso y escuchamos 6, 7 palabras, así, un atracón de palabra. Pero después, el lunes de la semana siguiente, nos olvidamos de todo lo que escuchamos. No lo bajamos a la práctica. Entonces es lo mismo que vamos al baño y vomitamos sin que dejar que esos alimentos nos nutran. Porque no lo acompañamos de una gestión de vida. El peligro, dice después la palabra tiene el poder de transformar, de salvar nuestra alma, dice. La palabra tiene el potencial para salvar nuestra alma. Dice después que tiene también el potencial para hacernos libres, pero solo lo va a hacer si nosotros dejamos que esa palabra opere en nuestro interior y nos lleve a obedecer. De lo contrario, esa palabra no va a producir nada. El peligro de no ser diligentes en cuanto a la palabra que escuchamos es que lo más seguro que pase es que lo olvidemos. Por eso dice el versículo, a ver, vuelvo ahí. Dice, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Y ese es el problema de la mayoría, nos olvidamos. ¿De qué se habló en la prédica del domingo pasado? ¿Qué se habló? ¿De qué se habló? No sé, porque cuando estaba acá en la prédica estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en qué iba a comer, en qué iba a hacer. Nos olvidamos. Y eso hace que nunca cerremos procesos. Vengo trabajando en el perdón, hace como 5 años que vengo trabajando en el perdón. No salgo de la escuela del corazón porque estoy siempre en el mismo. Y cada vez que se habla del perdón voy al grupo pequeño y digo, sí, tengo que trabajar esto, pero después no lo trabajo. Entonces aborto proceso. Estoy en un círculo vicioso del cual no salgo nunca, no cambio nunca. Hace 80 años que vengo a la iglesia, pero mi familia sigue viendo absolutamente la misma persona, mis vecinos siguen viendo la misma persona. Cristo no se manifiesta en mí porque estoy en un círculo vicioso. Nunca salgo de los procesos. Romanos 2:13. Dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios. El solo hecho de escuchar no te hace nada. Es obedecer lo que te hace justo. Santiago 4:17. Si lo podemos poner acá en la pantalla. Santiago 4:17. Este versículo ayer me confrontó de una manera tremenda y me encanta compartir la confrontación con ustedes también.
Recuerden, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es otro peligro de escuchar mucho y acumular conocimiento, porque a medida que acumulamos conocimiento también acumulamos condenación. Porque vos sabes mucho de lo que tenés que hacer, pero si no lo haces vas acumulando condenación. Y pensaba ayer que estamos frente a una generación que sabe mucho, pero que obedece poco. Sabemos que cuidar el cuerpo es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que discipular es lo que tenemos que hacer, pero no nos dejamos discipular. Sabemos que tenemos que confesar, pero no confesamos. Sabemos que un montón de cosas sabemos, pero a la hora de la práctica no lo hacemos. Y eso es pecado. Una generación llena de excusas. Sí sé que debería hacer esto, pero es que no puedo. Ay, pero es que es tan difícil. Ay, pero es que no me sale. Y eso es una mentira, porque si Dios nos pide algo es porque nos ha dado la capacidad de hacerlo. Si Dios te pide que hagas algo es porque te dio la capacidad de hacerlo, entonces tenemos que confrontarnos con las excusas. Y todo esto me estoy predicando a mí mismo también. Me tengo que confrontar con las excusas de los no puedo. Si Dios me marcó que tengo que cambiar algo, entonces lo tengo que cambiar y basta de excusas. Lo tengo que cambiar y chao. Ay, es que es tan difícil, es una mentira en tu mente. No es tan difícil, es simplemente cuestión de obedecer. Y sí, obedecer provoca angustia. Y sí, obedecer es una muerte. Y sí, obedecer para Jesús significó ir a la cruz. Provoca una angustia y creo que eso es lo que no nos gusta y es lo que evitamos. Evitamos la angustia de la obediencia. Pero a veces hay que transitar esa angustia. Cuando nos dicen que no podemos hacer algo que queremos, eso es una angustia. La obediencia a Dios involucra siempre muerte y sufrimiento para la carne. Necesitamos abandonar la manera infructuosa de exponernos frente a la palabra. Oh, qué palabras difíciles me salieron acá. Necesitamos abandonar la manera infructuosa, o sea que no da fruto, de exponernos a la palabra. ¿Cuál es esa manera infructuosa? Es esta, de escuchar, termina la reunión, me voy a mi casa y nunca hago nada con la palabra que escuche. Si vamos a dedicar tiempo de nuestra vida para sentarnos a escuchar, lo hagamos de una forma responsable, dejando que la palabra nos transforme. Ayer hablamos con Ana Carolina. ¿Estaba la Ana Carolina? Allá atrás. Hablamos con ella y nos preguntamos por qué hay gente que toma mucho tiempo de su vida en venir al discipulado, pero no trabaja en el discipulado. Es una pérdida de tiempo. Si vamos a dedicar tiempo, lo aprovechemos ese tiempo. Si vamos a venir acá todos los domingos, aprovechemos el tiempo de los domingos para dejar que esa palabra nos transforme. Termino con Mateo 7:24. Está ahí la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca o sobre la arena. La compartió ayer Fran en la reunión de jóvenes y dije, esto tiene que estar en la prédica también. Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un... nadie lo quiere decir, díganlo. ¿El que escucha? No está ahí, perdón. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Escuchar y no llevarlo a la práctica es como construir tu casa sobre una arena. Cuando vienen los tiempos difíciles, cuando vienen las tormentas y las dificultades, todo se derrumba, se desvanece y volves al mismo estado en el que estabas antes. Volves a cero.
todo el trabajo que hiciste de venir, de escuchar, de discipularte, viene una tormenta y lo tira todo abajo y quedas de nuevo en el punto de partida. Por eso dice Jesús, es más sabio escuchar y hacer lo que escuchas. Se derrumbará todo lo que hemos construido, toda información teórica que no nos ha llevado a tomar decisiones, se va a caer y nos vamos a quedar en la nada, volviendo otra vez al inicio. Es absolutamente en vano escuchar sin obedecer, no sirve de nada, es pérdida de tiempo. La palabra siempre debe llevarnos a un estado de transformación y cambio. Me acordaba del profeta Julián Ríos en el congreso del año pasado, él hablaba sobre honrar la palabra y hablaba sobre esto de prestar atención a la palabra, de tomar nota, y nos preguntaba, ¿qué oramos? ¿Qué ora usted? Decía él en una parte. Y decía, a ver, ¿qué tiene anotado ahí en el cuadernillo donde está anotando todas las cosas que se están hablando en este congreso? Eso que anotamos ahí debe ser nuestra lista de oración. Nuestra oración tiene que dejar de ser, Señor, dame por favor, Señor, saname, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro. Tiene que cambiar por, Señor, ¿cómo llevo a la práctica esta palabra que escuché? ¿Cómo obedezco eso que escuché de vos? ¿Cómo provoco cambio? ¿Cómo provoco transformación? Meditar toda la semana en las palabras que escuchamos. Un buen discipulador te va a confrontar y te va a dar tarea. Así que si tenés tarea, si te dan mucha tarea en la escuela, ahora encima tenemos tarea todos los días de escuchar lo que nos manda el pastor de los días de santificación y hablar con nuestro discipulador sobre lo que eso nos habla el Espíritu Santo a nosotros. Porque eso es lo que va a hacer que tu vida cambie y que crezcas. Debemos dejar de querer buscar revelaciones nuevas y más bien poner por práctica lo que ya he entendido. Buscamos, a ver, ¿qué revelación nueva viene? A ver qué Dios nos hable de nuevo. Y en realidad lo que tenemos que hacer es lo que ya sabemos, ponerlo en práctica, empezar por ahí. La incoherencia tiene lugar cuando hablamos mucho de conocimiento, pero no se ve aplicado en lo que gestiono en mi vida. Hay incoherencia cuando yo hablo mucho de lo que sé, pero mi vida no refleja eso. Mi familia es un desastre, mis hijos son un desastre, mi economía es un desastre, mi compromiso con la congregación es un desastre, en mi vida laboral soy un desastre. Toda esa incoherencia a veces se ve presente cuando esa es nuestra realidad de vida, pero cuando hablamos muy bonito y queremos predicar a otros y queremos enseñar. Y en el grupo pequeño me decían algunos discipuladores que se ponen a darle consejo al otro y le dicen, no, lo que vos tenés que hacer es esto. Y esa es la incoherencia. Así que quiero terminar con que nos preguntemos estas cosas. Voy a invitar al Jere que pase. Jere, si me puede ayudar. Que nos preguntemos algunas cosas. ¿Con cuánta responsabilidad y compromiso escucho la palabra? ¿Con cuánta responsabilidad y compromiso escucho la palabra? Te invito a que te pongas de pie. Ponete de pie y cerra tus ojos. Número 2, ¿qué cosas Dios ya me habló y marcó, pero olvidé por no ser diligente? ¿Qué cosas Dios ya me habló y marcó, pero olvidé por no ser diligente? Número 3, ¿me estoy engañando a mí mismo creyendo que trabajé cosas en mi corazón y en mi carácter cuando en realidad solo lo escuché pero nunca lo apliqué? Y número 4, tengo en mi corazón excusas a la hora de obedecer. Espíritu Santo, gracias porque sos tan bueno. Y hoy nos has afirmado tanto en tu amor para llevarnos a entender de que tu amor realmente lo que quiere
es vernos transformados, es vernos reflejando la imagen del Hijo, es vernos cumpliendo el propósito eterno de Dios. Y hoy, una vez más, como lo haces siempre, pones un espejo frente a nosotros. Y si tenemos un corazón humilde, nos podemos ver y vemos nuestra condición y vemos lo que está mal y vemos lo que tenemos que cambiar. Y no queremos ser más de esos que después se alejan del espejo y con el tiempo se olvidan lo que vieron en ese espejo. Porque solamente escucharon y somos oidores, pero eso nunca se transforma en hacedores. Señor, realmente no queremos ser de esos que están súper engordados de palabra, obesos de palabra, pero que esa palabra nunca se hace vida, nunca se lleva a la práctica. Y te pido perdón, Señor, y te pedimos perdón porque muchas veces lo hemos hecho. No somos diligentes con la palabra, no la tomamos con seriedad, con responsabilidad. Te pido que nos ayudes a crear una cultura como congregación, primeramente de honra a la palabra y segundo de responsabilidad. Señor, queremos salir de los ciclos en los que estamos envueltos, en los que volvemos una y otra vez. Reconocemos en nuestro corazón que hay excusas, de que vos realmente nos has dado la capacidad de gestionar todas las áreas de nuestra vida conforme a tu voluntad. No queremos ser tardos para oír. Espíritu Santo, sé que cada vez que escuchamos una palabra, esa circuncisión espiritual comienza a operar en nosotros. Y eso que provoca el Espíritu Santo comienza a poner un deseo por obedecer, una necesidad por agradar a Dios. En este tiempo en el que nos estás santificando, que nos estás perfeccionando, Espíritu Santo, que sea provocado desde el interior. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón receptivo, un corazón obediente, un corazón sensible a tu voz, un corazón humilde. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo. Pero si nuestro corazón es de piedra, la espada no puede penetrar. Por eso, Señor, queremos ser de los que escuchan con humildad, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo y discernir las intenciones y los deseos del corazón. Por nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que tenemos que cambiar. Estamos cegados, pero la palabra tiene el poder de salvarnos. La palabra tiene el poder de abrir nuestros ojos. La palabra tiene el poder de transformar nuestra vida. La palabra tiene el poder de ponernos un espejo al frente para darnos cuenta de lo que somos. Señor, queremos dejar que esa palabra provoque cambio en nuestro interior y nos nutra, que sea procesada por nuestro espíritu, procesada por nuestra alma, procesada por nuestra mente, hasta que se haga palabra viva. Tenemos que nos tomemos un tiempo para adorar a Dios y para poder escuchar y para oír inteligentemente, oír con la predisposición de hacer.
mucho más que 1000 palabras. Estás cambiando todo ambiente. Tu gracia tan profunda es y me sumerjo. Estás cambiando todo ambiente. Gloria. Tu amor transforma todo en mí. Oh, me abrazas en tu corazón. Desde adentro hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor. Tu amor transforma todo en mí. Me abrazas en tu corazón. Desde adentro hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor. Tu amor transforma todo en mí. Me abrazas en tu corazón. Desde adentro hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor. Tu amor transforma todo en mí. Me abrazas en tu corazón. Desde adentro hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor. Tú me liberas con cánticos de amor. Tú me liberas con cánticos de amor. Tu amor transforma todo en mí. Me abrazas en tu corazón. Desde adentro hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor. Tu amor transforma todo en mí. Me abrazas en tu corazón. Oh, desde adentro hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor. Tu amor transforma todo en mí. Oh, me abrazas en tu corazón. Desde adentro hacia afuera, tú me liberas con cánticos de amor. Tú me liberas con cánticos de amor. Tú me liberas con cánticos de amor. Padre, gracias por la libertad que traes en nuestro interior por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra tiene el poder de salvarnos y de hacernos libres, y de hecho eso es lo que hace. Padre, dejamos que tu amor nos transforme con tanta ternura, con tanta dulzura, pero también con tanta firmeza. Nos transformas, nos cambias, Señor. Gracias porque nos amas tanto que no querés dejarnos iguales que como estamos. Querés sacarnos de nuestra condición y llevarnos a reflejar tu gloria y a disfrutar de tu vida en plenitud, Señor.
Muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Amén.